Muy buenos días, iglesia. La verdad, no los alcanzo a ver a todos desde acá, pero muestre. Sí, ya veo algunos. Hola. Bueno, es un poco extraño que nos hayamos tenido que reunir de esta manera, pero como dijo alguien, la iglesia no se cierra, la iglesia continúa, porque aunque los locales se tengan que cerrar, recordemos que la iglesia la componemos todos y cada uno de aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. Así es de que bienvenidos a la reunión. Quiero invitarlos a que convoque a su familia, que puedan reunirse, que se acomoden bien y que preparen su corazón, preparen su alma para este tiempo y que podamos juntos eh, tener este servicio a distancia. Recordemos que la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él estará allí en medio de ellos. Antes de iniciar, quisiera comentarles que habíamos hablado de hacer un estudio con respecto al libro de Ageo. De hecho, comenzábamos hoy, pero debido a las circunstancias, a lo que estamos viviendo con respecto al coronavirus, vimos necesario hacer una pausa para entrar a enseñar algunos mensajes libres que nos van a ayudar a mantener nuestra confianza y nuestra fe puesta en nuestro Señor en estos tiempos que sé para algunos no ha sido muy fácil. Así es de que vamos a iniciar en esta mañana. Voy a pedirle que tome su Biblia, me acompañe al Salmo 57 y vamos a leer todo el Salmo, son solo 11 versículos. Yo voy a estar leyendo desde la versión Biblia de las Américas. Salmo 57, verso 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida, han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía, despertad, arpa y lira, a la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos en esta mañana reunirnos, aunque sea a distancia, en el nombre de Jesús, para que tú nos hables en esta mañana. Tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestras luchas en estos tiempos. Hoy oramos, Señor, y pedimos, háblanos y consuélanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema no temas, confía. ¿Cómo se llama el tema? Eso, no temas, confía. Alguien llamó a los salmos las voces de la iglesia. Esto porque en ellos encontramos las expresiones del alma humana. Por ejemplo, cuando usted lee los salmos encuentra expresiones de temor, expresiones de sufrimiento, algunos expresan desesperanza, otros tristeza, pero también en los salmos encontramos alegría, encontramos fe, esperanza y por supuesto alabanza y adoración al Señor.
Por eso le invito que cuando usted lea los salmos, trate de descubrir esas emociones que están detrás de cada una de esas frases y mire si alguna de esas palabras expresadas en los salmos reflejan su necesidad, refleja su deseo, refleja su duda, porque a veces esto nos puede ayudar en nuestro tiempo de oración. El Salmo 57, el salmo que acabamos de leer, fue compuesto por David en unas circunstancias nada fáciles. Recordemos que Dios desecha a Saúl como rey, llama al profeta Natán y le pide que vaya y unja a David como el nuevo rey. Luego más adelante en el relato de Primera de Samuel, encontramos a David peleando con un gigante llamado Goliat, lo vence y de ahí en adelante el pueblo de Israel adquiere un reconocimiento especial hacia la vida de David, al punto que el pueblo cantaba: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Es decir, era como una porra en aquel tiempo. Y todo esto que veía Saúl, el rey, de cómo el pueblo admiraba y reconocía a David, trajo a él inseguridad, trajo envidia, al punto tal que reúne a su ejército y emprende una búsqueda hacia David con el propósito de matarlo. En su huida de la persecución del rey, David se esconde en una cueva para protegerse. Ahora hago un paréntesis allí. Note cómo David, un hombre en el tiempo en que Dios lo escoge, un joven, dicen tal vez que tenía 17 años. Entonces vemos a un joven escogido por Dios. La Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios y lo vemos pasando circunstancias difíciles, de hecho, algunas injustas. Ahora, ¿por qué hago este paréntesis? Porque algo que debemos de recordar es que el creyente no está exento de dificultades. Hay situaciones que el creyente enfrentará a lo largo de su vida. Y es en medio de esa situación difícil donde la vida de David corre peligro, y es allí cuando él escribe el Salmo 57. Y en este salmo encontramos tres cosas que hizo David en tiempos difíciles, las cuales les invito a que pongamos en práctica en este tiempo que estamos viviendo, que no es nada fácil. Vamos al Salmo 57 una vez más y vamos a leer el verso 1 para mirar la primera cosa que hizo David en su tiempo de dificultad. Salmo 57:1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Lo primero que encontramos, o lo primero que hace David en su tiempo de dificultad, es que él se refugia en Dios. ¿Qué hizo David? Eso, se refugió en Dios. El ser humano cuenta con un instinto de supervivencia. Hay algo que está puesto dentro de nosotros llamado instinto de supervivencia, y este instinto nos impulsa a buscar refugio o protección en aquellos momentos donde nos podemos sentir en peligro. Podríamos decir que buscar refugio es algo innato en la vida del ser humano. El problema está cuando el ser humano busca su refugio en algo que no es suficiente o en algo que no es completamente apropiado para que el ser humano sea protegido. Recordemos que David está siendo perseguido por Saúl para matarlo. Entonces, ¿qué hace David en su instinto de supervivencia? Se esconde en una cueva. Ahora, algunos dicen que la cueva donde estaba escondido David era la cueva de Adulán. Y si usted mira ya en Primera Samuel, en el capítulo 22, usted va a encontrar que David no se escondió solo. Dice que había un promedio de 400 hombres con él. Además de estar en la cueva con 400 hombres, dice la historia que David tenía en su mano la espada que un día fue de Goliat. Entonces, aquí vemos que David hace lo que humanamente se puede y se debe de hacer. Es decir, él busca refugio
y hace lo que debe ser o debe hacer una persona que es responsable. En este tiempo, nosotros debemos de ser responsables, prudentes con los cuidados necesarios para que esa pandemia que estamos viviendo, y digo pandemia no por su alto índice de mortalidad, sino porque se llama pandemia porque se propaga muy rápido, aunque el índice de mortandad no es tan alto, pero aún así se llama pandemia. Nosotros debemos de tener los cuidados necesarios como David lo hizo. David tuvo cuidados necesarios. Recuerde que el proverbista dijo, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan de largo y se llevan el daño. Pero además de hacer lo que humanamente él podía hacer, también vemos que el verdadero refugio de David era en Dios y no en lo que tenía a su alrededor. Recordemos, ¿en dónde estaba David? En una cueva. ¿Estaba solo? No. Habían 400 hombres con él. ¿Estaba desarmado? No. Tenía una espada en su mano. Pero aunque él tenía todas estas cosas a su alrededor, su refugio, su verdadero refugio era el Señor. Volvamos al Salmo 57:1 para que lo miremos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. El verdadero refugio en los tiempos de dificultad en la vida de David era en el Señor. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos nosotros en este tiempo es, ¿cuál es nuestro refugio? ¿En quién estamos nosotros confiando en este tiempo? ¿Estamos confiando en lo que tenemos alrededor? ¿O estamos verdaderamente confiando en el Señor? Si ustedes notan, la mayoría de famosos, la mayoría de personas adineradas, la mayoría de personas que de una u otra forma viven de lo que pueden mostrar, hoy en día están encerrados en sus casas sin poder mostrar todo lo que tienen, y algunos de ellos se sienten seguros en lo que tienen alrededor. Pero usted y yo, iglesia, tenemos algo más grande, un Señor en el cual podemos refugiarnos, y ese es un verdadero seguro para nosotros. Avancemos. Nuevamente, Salmo 57, pero el verso 2. Dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. La segunda cosa que encontramos haciendo a David, o que lo escribe allí en su salmo, allí en ese tiempo de dificultad, es que oró a Dios. Aquí vemos a David orando, pero si prestamos atención a lo que acabamos de leer, David no tiene una oración superficial. La oración de David no es una oración más. De hecho, no es una oración como diríamos nosotros, por no dejar. No es una oración adormilada. Miremos por qué. Leámoslo nuevamente, Salmo 57:2. Clamaré al Dios Altísimo. Note, su oración, la oración de David, no era a cualquier Dios. ¿A quién está clamando David? Al Dios Altísimo. ¿Qué significa esto? David está orando al Dios que lo gobierna todo. David está orando al Dios que es soberano. Él no está orando a cualquier Dios. Por eso su expresión es, clamaré al Dios Altísimo. Mire, cuando usted ore, nunca olvide esta verdad. No olvide que cuando usted ora se está acercando y está clamando al Dios que lo gobierna todo. Y esa debe ser una verdad que no puede estar ausente en su corazón. Porque las verdades que nosotros tenemos acerca de Dios determinan de alguna manera la forma como nos comportamos en medio de las circunstancias difíciles de la vida.
Cuando yo conozco las verdades del Dios en el cual he creído, esas verdades me dan confianza y me llevan a tener el comportamiento adecuado aún en los tiempos que son difíciles. Entonces, David nos está diciendo que él clama al Dios Altísimo. Y eso significa que es el Dios que soberano, que es el Dios que lo gobierna todo. Ahora, si al Dios al que yo estoy orando y al que estoy clamando es soberano y lo gobierna todo, eso debe traer consuelo a mi corazón. ¿Por qué? Porque es un Dios en el cual yo puedo confiar. Porque si el Dios al cual yo he venido a orar lo gobierna todo, estoy sabiendo en mi corazón que nada ni nadie se puede oponer a él, ni puede interrumpir ninguno de sus planes. Y eso da seguridad y da confianza. Ahora, quisiera preguntarle en esta mañana, ¿el Dios en quien usted cree es soberano? ¿El Dios en quien usted cree lo gobierna todo? O tal vez de pronto el Dios en el que usted cree es un Dios que se le salen de las manos algunas circunstancias de la vida. Porque si el Dios en el que usted cree, como que se le sale de las manos todo lo que está pasando en este momento, eso va a generar dudas y desconfianza en su corazón. Si yo creo que Dios como que se le está saliendo de las manos lo del coronavirus, lo de la situación económica del país, la situación económica del mundo, eso va a traer desconfianza a mi corazón. Pero cuando, como David, yo recuerdo que el Dios Altísimo es mi refugio y vengo y me acerco a Él y oro y le clamo a Él, mi corazón está tranquilo y confiado porque sé que Él lo puede todo. Además, podemos ver que la oración de David no solo es al Dios Altísimo, sino que es una oración con confianza. O sea, la oración que la hace es completamente confiado. Alguien dijo que el que confía, ora. O alguien lo dijo de otra forma. La oración es el idioma de la confianza. Es decir, cada vez que nosotros venimos delante de nuestro Dios Altísimo a orar, estamos demostrando una cosa: confiamos en Él. Ahora, ¿por qué digo que la oración de David es una oración con confianza? Mire nuevamente lo que dice el Salmo ahí en el verso 2. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Clamaré al Dios Altísimo. ¿Al Dios que qué? Al Dios que todo, dice la versión de las Américas que estamos leyendo, al Dios que todo lo hace para mí. Entonces, aquí vemos cómo David está con una oración con confianza porque él sabe que Dios todo lo hace para él. Es decir, David no está diciendo acá que Dios haría todo lo que David pidiera, porque al principio, cuando leemos esto, pareciera que fuese así. Pero él dice al Dios que todo lo hace para mí. ¿Qué está diciendo David entonces? David está diciendo que por cuanto su Dios es altísimo, que por cuanto su Dios es soberano, todo lo que ocurre en la vida de David es permitido por Dios con un propósito. Al Dios que lo hace todo para mí. Por eso el mismo David, allá en el Salmo 138:8, si usted puede mirar ahí en su Biblia, acompañarme, las primeras palabras de este salmo dicen, Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. David está convencido que todo lo que Dios permite y hace en su vida, lo hace para cumplir el propósito que Dios se ha propuesto en él. Y esa debiera ser también nuestra confianza. Por eso le invito
a que en este tiempo y en todos los tiempos de su vida, recuerde siempre con confianza que estamos en las mejores manos, en las manos del Dios Altísimo. Estamos en las manos del Dios soberano que obrará en nuestras vidas siempre conforme a su propósito. El mismo apóstol Pablo, allá en Romanos, capítulo 8, verso 28, acompáñeme ahí con su Biblia, Romanos 8, 28, dijo esto: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces note cómo la Biblia una vez más nos afirma que podemos confiar en el Dios Altísimo y podemos orar con confianza, porque todo lo que Dios permita para nuestra vida, así a nosotros no nos parezca bueno, tal vez tendrá un propósito y será bueno para nosotros. Entonces, recuerde, ante las circunstancias difíciles de la vida, debemos refugiarnos en Dios, ese debe ser nuestro refugio, pero también debemos orar y debemos orar con confianza. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses o les escribió en su carta. Acompáñeme ahí, Filipenses capítulo 4, y vamos a leer los versos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo. Dice: por nada, ¿por qué? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué forma? En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, iglesia, en este tiempo oremos, pero oremos con confianza. ¿Por qué? Porque el Dios en el que hemos creído es altísimo. Es decir, es un Dios que todo lo puede, pero también es un Dios que lo gobierna todo, y lo que permita para nuestra vida nos ayudará para nuestro bien. Amén. Ok, avancemos. Salmo 57, vamos a leer ya el verso 4. Dice, 4 y 5. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego. Entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. Aquí en este pasaje, en el verso 4, David nos está hablando de su condición. David nos está diciendo cómo se siente, y él dice que se siente como si estuviese a punto de ser devorado. De hecho, hace expresiones como que su alma está entre leones, que se acuesta entre aquellos que vomitan fuego, que aquellos tienen dientes como lanzas y saetas, sus espadas, su lengua, perdón, es como una espada afilada. Pero luego de recordar o de hablarnos de su condición y de cómo se siente, mire lo que dice el verso 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y ahí encontramos la tercera cosa. Recordemos la primera. ¿Cuál es la primera? Eso. Refugio en Dios. Cada vez que hayan tiempos difíciles, nuestro refugio no va a estar en aquello que tenemos y que nos rodea, sino nuestro refugio va a estar en Él. La segunda cosa que hizo David fue que oró. Pero no oró por orar, no, oró con confianza. Y no oró a cualquier Dios, oró al Dios Altísimo, al Dios soberano, al Dios que lo gobierna todo, y oró con confianza sabiendo que todo lo que Dios permitiera en su vida sería para su bien.
Pero la tercera cosa que él hizo es que alabó a Dios. Note, se refugió en Dios, oró, pero también alabó. Generalmente, y sin querer queriendo, el ser humano conecta bienestar con alabanza. Es decir, alabamos a Dios cuando pasa algo bueno. Por ejemplo, si hay alguien enfermo y de pronto le preguntamos a la persona, ¿y cómo siguió fulanito de tal? Y nos dicen, se sanó. ¿Cuál es nuestra respuesta? Gloria a Dios. Y glorificamos a Dios y decimos, wow, qué bendición. Pero si le preguntamos a esa misma persona qué pasó con fulanito y nos dice, se murió, ya no decimos gloria a Dios, ¿verdad? Como que las cosas que no nos parecen, de alguna forma creemos que en esas situaciones difíciles no se glorifica a Dios. Y generalmente, por eso, como que en las cosas difíciles, la alabanza a Dios no es tan fluida entre nosotros. Pero en los versos que acabamos de leer, vemos a David alabando al Señor en medio de una situación adversa, una situación difícil. Vuelvo y le repito, aunque David recuerda su condición, aún así, ¿qué hace? Exalta a Dios. ¿Por qué? David sabía algo que usted y yo necesitamos saber en esta mañana. David sabía que glorificar a Dios es, primero, antes que la misma solución a sus problemas. David sabía que glorificar a Dios es ¿qué? Primero que la solución a sus problemas. Ahora, yo sé que a veces nosotros creemos lo contrario y de alguna manera se condiciona nuestra adoración a Dios. Si las cosas funcionan bien, adoro a Dios. Si todo me sale como quiero y nunca me pasa nada, alabo al Señor. Y entonces, como que a veces la solución a nuestros problemas está primero que el glorificar al Señor. Pero David recuerda que es al contrario. Y por eso en su salmo, volvamos a leerlo, en el verso 5 del 57, dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Note, primero la gloria, antes aún para Él y debe ser para nosotros antes que la solución a nuestro problema. Hay varias historias de la Biblia que nos recuerdan esto. Yo no sé si usted recuerda a Pablo y Silas cuando estuvieron en Filipos, cómo por predicar la palabra ellos fueron presos. La razón de estar preso no fue porque hubiesen hecho algo malo, sino por obedecer a Dios terminaron en la cárcel. Y la historia nos cuenta que estaban en lo más profundo de la cárcel, con sus pies puestos en el cepo, de alguna manera atados con cadenas. Y la historia dice que aún allí, en medio de esa dificultad, y podríamos decir que era una dificultad injusta, porque ellos no habían hecho algo malo para merecérselo, ellos hicieron algo y fue que cantaban y adoraban a Dios. Y dice la palabra que lo hacían de manera que todos los demás presos los escuchaban. Ahora, note esto, están en una situación difícil por hacer el bien, es una situación difícil para nosotros, injusta, pero ellos no maldicen, no reniegan. ¿Qué hacen? Adoran y cantan y lo hacen de una manera tal que todo el mundo lo nota. Ahora, uno se preguntaría, ¿por qué cantaban ellos? ¿Cuál era su verdadera intención? ¿Sería que ellos cantaron para que Dios los liberara? Cuando miramos la historia nos damos cuenta que posiblemente no era esa la razón por la cual lo adoraron. ¿Por qué lo digo? Porque la historia nos dice que cuando viene el terremoto y se abren las puertas de la cárcel, se sueltan sus cadenas, ellos permanecieron ahí. Si la razón por la cual adoraban era salir de la cárcel, apenas hubiese pasado eso, salen corriendo. Pero no, ellos permanecieron allí. Al punto tal que el carcelero de Filipos va a buscarlos pensando que ellos habían escapado, pero ellos les dicen, no, aquí estamos. Entonces, ¿qué encontramos?
a dos hombres allí que solo querían adorar a Dios aún en medio de una circunstancia difícil. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Ellos podían adorar a Dios, al igual que David, porque tenían un corazón firme en Dios aún en medio de la adversidad. Mire lo que dice David con respecto a esto ahí mismo en su Salmo, pero ya en el verso 7. Salmo 57, verso 7. Dice: firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Y luego dice: cantaré y entonaré salmos. Note que el corazón de David, ¿cómo permanecía? Firme. Recuerde, David estaba rodeado por un ejército, por Saúl, y lo iban a matar. No era que el ejército solo lo iba a asustar, o no eran los gota a gota que venían a cobrarle a David, no. Era el rey y era su ejército, y tenían un solo propósito. ¿Cuál era? Matarlo. Y ante una situación así, lo más natural que sucede en nosotros y en nuestro corazón es que se crea ansiedad, se crea duda, a veces desconfianza. Pero David no. David dice, en medio de esta situación difícil, firme está mi corazón. Mi corazón está firme, dice David. ¿Qué significa eso? Que el corazón de David estaba estable, hermano. Estaba fuerte, no se movía. Era un corazón que no vacilaba. Era un corazón que no se dejaba mover por las circunstancias. Él había puesto su confianza en Dios. Y en este tiempo, hermano, es cuando nuestro corazón tiene que estar firme en Dios. Porque cuando mi corazón está firme en Dios, aún en medio de la prueba, yo podré alabarle y podré adorarle como lo hizo David. Y mire lo que dice el verso 8. Luego de que David expresa que su corazón está firme, él dice: despierta, gloria mía, despierta, arpa y lira, a la aurora despertaré. Algo que me llama la atención es que de alguna manera David se desafía a sí mismo, porque aunque su corazón está firme, su alma lucha con la situación. Y a veces nos pasa lo mismo. Y sucede que nosotros somos buenos para predicarle a los demás cuando están pasando tiempos difíciles, pero cuando el tiempo difícil lo estamos viviendo nosotros, a veces se nos olvida predicarnos a nosotros mismos para motivarnos. David está diciendo: despierta, gloria mía. Se está hablando a sí mismo. Y es un momento donde él se desafía a adorar y alabar al Señor. Entonces, de igual manera, hay momentos donde nosotros debemos de hacer lo mismo que hizo David. Que nuestra alma se despierte para que pueda ver la grandeza del Dios en el cual hemos creído. Entonces, en momentos difíciles, cuando tengamos la tendencia a desanimarnos o tal vez a angustiarnos y a olvidarnos que debemos estar confiados en Dios, es cuando debemos de predicarnos a nosotros mismos. Ahora, cuando miramos la vida de David, encontramos que él tenía esta costumbre. Él generalmente, usted encuentra varios salmos escritos por él, donde él se desafía a sí mismo a creer en el Señor. Por ejemplo, acompáñame al Salmo 42, verso 11. Salmo 42, verso 11. ¿Lo tiene? Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Allí encontramos a David, una vez más, hablándose a sí mismo: ¿por qué te abates, alma mía? Es decir, ¿por qué estás angustiado? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Parece que hubiesen dos allí, pero es su carne, es su humanidad, pero él recuerda que hay algo más
en Dios y por eso invita a su alma a que espere en Dios porque aún habrá de alabarle. De hecho, también hay otro pasaje en el Salmo 103. Salmo 103, los primeros versos dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Note cómo una vez más David se habla a sí mismo y le ordena a su alma que bendiga al Señor, que haga memoria de todo lo que Dios ha hecho. Por eso la invitación, iglesia, es que nunca permita que su corazón olvide lo bondadoso y lo bueno que ha sido el Señor. Y David termina este salmo diciendo: te alabaré entre los pueblos, te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y ahí termina este salmo, el cual, como les decía al inicio, tiene algunas acciones hechas por David que debemos de poner en práctica en este tiempo. Recordémoslas. ¿Qué fue lo primero que hizo David en tiempos de angustia? Se refugió en Dios. ¿Qué más hizo? Oró, pero oró con confianza. Y la tercera cosa que hizo fue alabar, adorar al Señor. Ahora, apliquemos algo de lo que hemos aprendido hoy. Volvamos a preguntarnos, ¿en dónde está puesta nuestra confianza en este tiempo? ¿En quién confías? ¿En quién pones tu confianza cuando las cosas están mal? Porque estar tranquilo cuando todo está bien es fácil, pero cuando las cosas se salen de nuestras manos, ¿en dónde está puesta nuestra confianza? ¿En quién se refugia nuestra alma cuando el peligro que nos acecha es más grande que nuestras defensas? Ahora yo quiero decirle algo. Solo hay un Dios que puede ayudarnos. Solo hay uno, y ese es el Dios Altísimo. Si aún usted no ha hecho del Dios Altísimo su refugio, el lugar donde usted puede asegurar su vida, yo le invito, venga a Él en arrepentimiento y fe. Ríndase al Señor y permita que el Dios Altísimo sea su refugio. Ahora, si el Dios Altísimo ya es su Dios, si usted ha puesto su confianza en el Dios soberano, en el Dios que lo gobierna todo, le invito a que en este tiempo no deje de confiar en Él, refúgiese en Él, ore constantemente y nunca deje de adorarle. Amén. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque aunque estamos a la distancia y aunque tal vez es un poco extraño, Señor, estar reunida la iglesia de esta manera, tú lo has permitido así y hay un propósito. Y tal vez ese propósito sea que de alguna manera podamos nosotros valorar y extrañar el poder estar en comunidad y el poder estar, como dice el Salmo, juntos los hermanos en armonía. Ayúdanos a valorar los tiempos de reunión en la iglesia. Ayúdanos, Dios, a extrañar esos momentos donde cantamos juntos, donde adoramos juntos y donde juntos como hermanos nos apoyamos los unos a los otros. Pero tú lo has querido así en este tiempo y nosotros sencillamente confiamos en ti. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos por qué las permites, pero sabemos que tú eres el Dios Altísimo. Es por eso, Señor, que
en este tiempo donde hay una pandemia que ataca al mundo y que puede dejar muchos muertos, hoy como familia, Señor, como iglesia, como creyentes, queremos refugiarnos solamente en ti. Hoy nos refugiamos en ti, Señor. Te damos gracias por lo que tenemos, tal vez la casa, el trabajo, los recursos, la familia, pero sabemos que ese no es un refugio suficiente, que hay cosas que son más grandes que nuestro trabajo, son más grandes que nuestra familia, son más grandes que tal vez nuestra empresa. Por eso nuestro refugio, Señor, eres tú. Hoy nos refugiamos en ti, Señor, sabiendo que realmente en ti podemos ser guardados. Y refugiados en ti, confiados en ti, Señor, hoy oramos. Hoy oramos y pedimos, guárdanos, Dios. Guarda nuestras vidas, guarda nuestra esposa, guarda nuestros hijos, guarda nuestra familia en el lugar donde cada uno de ellos está. Guarda tu iglesia, Señor. Guarda a todos aquellos que han dispuesto a servirte. Guarda, Señor, a los médicos, a las enfermeras, a todos aquellos que de alguna u otra forma están expuestos al contagio por ayudar a otros. Guárdanos, Dios, por favor. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos. Porque como comenzaba David este salmo, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Creemos que no es un tiempo para exigir, no es un tiempo para reclamar, porque la humanidad merece esto y de seguro mucho más por todo el pecado, Señor, que vemos a diario. Perdónanos, Dios, perdona a la humanidad. Hoy oramos, Señor, por el mundo. Hoy oramos, Señor, porque sabemos que cada cosa que tú permites tiene un propósito y tal vez este es un campanazo, Señor, que nos recuerda que hay un Dios al cual nuestro corazón debe temer. Ayúdanos, Dios, y ten misericordia. Extiende tu misericordia sobre este planeta, sobre el mundo entero, Señor, y ayúdanos, Dios, a salir adelante. Oramos, Señor, por aquellos que están trabajando con respecto a la vacuna, con respecto a la medicina necesaria para combatir este virus. Dales sabiduría, Señor, que tu gracia común esté sobre ellos y tú les guíes, Señor, para que puedan encontrar rápidamente la vacuna, la medicina y que el mundo, Señor, pueda seguir adelante hasta el momento que tú quieras. Hoy oramos, Señor, confiados en que cada cosa que tú permites tiene un propósito. Ayúdanos a entender el propósito si es posible, pero ayúdanos a saber que lo que tú estás permitiendo será bueno para nosotros. Permítenos, Señor, también alabarte en estos tiempos, que como familia podamos adorarte, que siempre en nuestros labios haya expresiones de gratitud, expresiones de grandeza, de reconocimiento de la clase del Dios en el cual hemos creído. Que podamos adorarte con todo nuestro corazón y glorificarte en estos tiempos y de esta manera mantenernos con un corazón firme y confiado en el Dios en el cual hemos creído. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo. Seguimos en contacto, está el grupo del WhatsApp, seguimos enviando información y esperamos podernos volver a reunir una vez más juntos en la iglesia y adorar juntos al Señor. Un abrazo y Dios los bendiga.